Yo soy Ciro Alfonso Amaya Osorio y en este video vamos a hablar de los métodos de costos, que son el método total o por absorción y el método directo o variable. Estos consisten en filosofías para la asignación y presentación de la información. Vamos a ver entonces la parte teórica que plantean los dos métodos. Como es presentación de la información, entonces esta se realiza en los estados de resultados. El método total o por absorción, que es utilizado para fines contables, presenta la información a partir de los ingresos operacionales menos el costo de ventas para obtener un beneficio bruto menos los gastos operacionales de administración y de ventas y obtener un beneficio operacional. De otra parte, el método directo o variable, que es más utilizado para fines administrativos, de planeación, etc., presenta entonces los ingresos operacionales menos los costos y gastos variables para obtener una contribución marginal y cubrir los costos y gastos fijos para obtener un beneficio operacional. ¿En qué consiste entonces el método total? Este método plantea que al costo del producto o servicio se le deben asociar todos los costos fijos o variables que se requieran para su producción, en el caso de un bien, o de un servicio, en el caso de la prestación del mismo. El argumento de este método, ¿en qué consiste? Que para fabricar un bien o prestar un servicio se requiere de ambos costos, sean fijos o sean variables. Y trata como del periodo los gastos operacionales, o sea, aquellos de administración y de ventas. Ahora, el método directo o variable. Este entonces plantea que al costo se le deben llevar todo lo variable, sea costo o sea gasto. El argumento de este método es que al producto o servicio se le debe asociar todo lo variable que va relacionado con los diferentes niveles de actividad y trata como del periodo todos los costos y gastos fijos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los dos métodos? Que está básicamente dada en los costos fijos de producción. Mientras el método total los lleva al producto o servicio, el método directo los trata como del periodo. Al darse este tratamiento en el método total, entonces cuando se presentan aumentos o disminuciones en los niveles de inventario, se originan diferencias en las utilidades entre los dos métodos. Vamos a ver entonces, mediante un ejemplo, la presentación de la información por los dos métodos. No sin antes recordar entonces el esquema del tratamiento de la información por el método total. Entonces al producto se le lleva todo lo que es costo, sea fijo o sea variable, y se le trata como inventariable. Y como del periodo, todo lo que es gasto, sea fijo o sea variable, y se trata como no inventariable. Mientras en el método directo, al producto se le lleva todo lo variable, sea costo o sea gasto, y ahí entonces se considera inventariable. Y el método directo trata como del periodo todo lo fijo, sea costo o sea gasto, y pues es no inventariable. Fíjense entonces cómo la diferencia del costo fijo está dada en los dos métodos. Mientras en el método total el costo fijo se trata como del producto, en el método directo el costo fijo se trata como del periodo. Vamos entonces a ver el siguiente ejemplo para 3 periodos. Costo variable por unidad, 400. Costos fijos, 1.000.000. Gasto variable, imagínense una comisión por unidad vendida,
120, gastos fijos 450.000. Un precio de venta de 2.500, una capacidad instalada de 1.000 unidades. Entonces, en el periodo 1, empezamos con un 0 inventario inicial, 1.000 unidades producidas, 1.000 unidades vendidas y 0 inventario final. Entonces, nótese que ahí, primero, los inventarios son iguales, 0 iniciando, 0 finalizando. Y la producción y la capacidad son iguales. Entonces, vamos a desarrollar los dos métodos. Primero, en el método total, costo unitario. Entonces, costo variable 400, el costo fijo de 1.000. ¿De dónde sale ese costo fijo de 1.000? Como en el método total hay que llevarle al producto los costos fijos, entonces debemos determinar el costo fijo por unidad. Y este lo calculamos entonces tomando el costo fijo de 1.000.000 y lo dividimos en la capacidad de 1.000 unidades. Quiere entonces decir que el costo fijo por unidad es igual a 1.000. Y aquí revisamos si hay costo fijo no distribuido. Ese costo fijo no distribuido se origina por la diferencia entre la capacidad y la producción. Como en este caso, la producción fueron 1.000 unidades y la capacidad es 1.000, quiere decir que no hay costo fijo no distribuido. Vamos al estado de resultados por el método total. Entonces, ingresos operacionales, las 1.000 unidades vendidas por el precio de venta de 2.500 nos da 2.500.000 de ventas. Costo de ventas está compuesto entonces por el costo de la producción vendida, que son las 1.000 unidades, multiplicado por el costo de producción de 1.400. Y eso nos da 1.400.000. Como no hay costo fijo no distribuido, entonces 0 y obtenemos un beneficio bruto de 1.100.000. Restamos los gastos. Los variables 120.000, las 1.000 unidades vendidas por los 120 de gasto variable, más el gasto fijo de 450.000 para obtener un beneficio operacional de 530.000 por el método total. Vamos al método directo. Costo unitario. En este método le asociamos al costo unitario únicamente lo variable, sea costo o sea gasto. Entonces, costo variable 400, gasto variable 120 y obtenemos un costo y gasto variable de 520. Nótese que en el método directo no hay necesidad de distribuir los costos fijos porque estos se tratan como del periodo. Entonces vamos al estado de resultados. Ingresos operacionales, los mismos 2.500.000. Los costos y gastos variables, entonces 520 por las 1.000 unidades vendidas, 520.000 para obtener una contribución marginal de 1.980.000 y restamos los costos fijos de 1.000.000 y los gastos fijos de 450.000 para obtener un beneficio operacional de 530.000. Quiere decir que aquí las utilidades fueron iguales por ambos métodos. Entonces nótese que los costos fijos en el método directo están como del periodo completos, mientras en el método total los distribuimos a cada unidad producida. Pero como se produjeron 1.000 y se vendieron 1.000, entonces por eso no se está originando ninguna diferencia en las utilidades. Bueno, vamos entonces a ver un periodo 2, donde ¿qué cambios tiene? Que las unidades producidas son 920 y las ventas 850 unidades. Entonces aquí hay dos cambios. Primero, la capacidad y la producción no son iguales. Y la producción y las ventas tampoco. Entonces esto nos lleva a partir de un inventario inicial de 0, más unidades producidas 920, vendemos 850 y nos queda un inventario final de 70 unidades. Entonces el costo unitario
1.400, el costo fijo por unidad 1.000, pero acá sí hay un costo fijo no distribuido, porque hay una diferencia entre las 1.000 unidades de la capacidad y las 920 unidades producidas. Quiere decir que 80 unidades fueron con costo fijo no distribuido, cada una de 1.000 para 80.000. Construimos el estado de resultados, ingresos operacionales 2.125.000, que es entonces el precio de venta de 2.500 por las unidades vendidas 850, el costo de ventas, producción vendido 1.400 por las 850 unidades vendidas más el costo fijo no distribuido, y obtenemos un beneficio bruto de 855.000. Los gastos variables 120 por las 850 unidades vendidas y los gastos fijos 450.000 para obtener un beneficio operacional de 303.000. En el método directo, los costos y gastos variables 520, vamos al estado de resultados, los ingresos operacionales 2.125.000, los costos y gastos variables, entonces los 520 por las 850 unidades vendidas, obtenemos una contribución marginal de 1.683.000 y los costos fijos del millón, los gastos fijos de 450.000 y obtenemos un beneficio operacional de 233.000. Entonces aquí hay una diferencia en las utilidades entre 303.000 y 233.000 de 70.000. ¿En dónde se origina esa diferencia? En el incremento en el inventario de 0 a 70 unidades. Esas 70 unidades que se van al inventario, cada una se lleva un costo fijo de 1.000 y entonces por eso se presenta esa diferencia en la utilidad, siendo la utilidad mayor por el método total. Y vamos al periodo 3, donde básicamente entonces tenemos la siguiente dinámica. Empezamos con 70 unidades que nos quedaron del periodo anterior, se producen 1.000 nuevamente, quiere decir que aquí tampoco va a haber costo fijo no distribuido porque la producción y la capacidad son iguales, pero vendemos 1.020, o sea, vendemos más unidades de las producidas. Esto quiere decir que tuvimos que recurrir al inventario para poder completar las unidades que se vendieron. Y entonces el inventario disminuye de 70 a 50, disminuye en 20 unidades. Entonces vamos al costo unitario, 1.400, el costo fijo por unidad 1.000, no hay costo fijo no distribuido, por lo que ya vimos de que la capacidad y la producción son iguales, y el estado de resultados por el método total. Entonces los ingresos operacionales, 1.020 unidades vendidas multiplicado por 2.500, que es el precio de venta, 2.550.000. El costo de ventas, que está dado entonces por el costo de la producción vendida, 1.020 unidades por 1.400 y no hay costo fijo no distribuido. Obtenemos un beneficio bruto de 1.122.000. Gastos variables 122.400, que son entonces los 120 por los 1.020 unidades vendidas. Los gastos fijos 450.000 y un beneficio operacional de 549.600. Por el método directo tenemos los 520 de costos y gastos variables, el estado de resultados, los ingresos operacionales 2.550.000, costos y gastos variables 520 por las 1.020 unidades vendidas para una contribución marginal de 2.019.600. Restamos los costos fijos, los gastos fijos para una utilidad de 569.600. Aquí entonces se presenta una diferencia en las utilidades de 20.000, que está originada fundamentalmente por una disminución en el inventario de 20 unidades, cada una con un costo fijo de 1.000, y la utilidad es mayor por el método directo. Y notes entonces que nuevamente el costo fijo en el método directo está completo, 1.000.000,
y en el método total pues está distribuido. Entonces, a manera de conclusión, podemos básicamente determinar 3 aspectos. Primero, que cuando las unidades producidas son iguales a las unidades vendidas, las utilidades son iguales por ambos métodos. Segundo, cuando las unidades producidas son mayores a las unidades vendidas, la utilidad es mayor por el método total. Quiere decir entonces que esas unidades producidas que no se vendieron se van al inventario llevándose consigo costo fijo. Y entonces la utilidad es mayor por el método total. Y tercero, cuando las unidades vendidas exceden las unidades producidas, entonces la utilidad es mayor por el método directo. Quiere decir que en este caso se traen unidades del inventario para poder completar lo que se necesita vender, y al traer mayor costo fijo, entonces la utilidad es mayor por el método directo. Este fue el tema del video del día de hoy. Los invito a que dejen los comentarios en el canal y hasta otra oportunidad.